Buenos días a todos. Mi nombre es Agustín Bernia y hoy os voy a hablar de un poco de educación financiera, consejos que os puedo dar basados en mi experiencia tanto profesional como personal, de errores que os podéis evitar si lo hacéis bien, sobre todo para intentar conseguir eso de ahí arriba. Libertad financiera, tranquilidad financiera, es decir, que podáis autogestionaros vosotros mismos y que podáis tener pues, esa tranquilidad con vuestras finanzas. Lo primero que me gustaría preguntaros es qué esperáis del taller, qué os gustaría aprender. ¿Alguien se lanza? ¿Alguna curiosidad? ¿Idiomas? ¿Y del taller? ¿Sobre finanzas? Vale. Ese es el objetivo principal, por lo menos que os quedéis con algunas herramientas para que podáis aplicar directamente ya a la hora de gestionar. ¿Emprendéis? ¿Trabajáis? ¿Estáis estudiando? ¿Algunos trabajadores? ¿Sí? Perfecto. Pues empezamos. Os voy a enseñar lo que son los 6 pasos para alcanzar la tranquilidad financiera, empezando por el primero, que es el de dependencia financiera. Bueno, pasa. El paso más bajo en todas finanzas es cuando comenzamos con una dependencia financiera, que es cuando nuestros gastos son mayores a nuestros ingresos. Esto suele ser normalmente cuando estamos estudiando o cuando estamos pasando por un mal momento y nuestros ingresos han caído sustancialmente. El objetivo principal de este primer nivel, no hay que complicarse mucho la vida, y es, obviamente, buscarse la vida para aumentar los ingresos. Olvidaros de inversiones mágicas, olvidaros de cosas revolucionarias que os van a hacer ganar dinero rápido. Aquí hay que ser pragmático y aumentar los ingresos de la forma más rápida que puedas y reducir los gastos en la medida que se pueda, porque una vez está en este primer punto, reducir gastos, se supone que ya estás en los gastos más básicos que puedas tener. El siguiente nivel, que es el de supervivencia, es en el que la mayoría de la gente se suele quedar. ¿Por qué? Porque en este es cuando los ingresos son iguales a los gastos. Y tiene el inconveniente de que hay veces que sobra un poquito. Es decir, a lo mejor tienes un poquito más de ingresos que de los gastos que tienes. Y te da la falsa creencia de poder estar ahorrando lo suficiente, tener algo de ahorro. Pero la realidad es que si viniera algún inconveniente importante, seguramente no podrías hacer frente y tendrías o que incurrir en deudas o que pedir dinero prestado para poder hacer frente a ello. Pasar. ¿Qué haremos en este punto? Planificar y presupuestar. Es decir, una vez ya tenemos equiparados ingresos y gastos, lo más importante es empezar a planificar y presupuestar bien nuestra parte de gastos. Es decir, ese dinero que está entrando en nuestra cuenta, ¿en qué se nos está yendo? ¿Vale? Uno de los primeros consejos que os puedo traer es el clasificarlo con la regla del 50-30-20. La regla de 50-30-20 divide el presupuesto de un ingreso en 3 bloques. Un primer bloque, que es un 50%, que es el que destinaremos a aquellos gastos básicos. Hipoteca, alquiler, luz, agua, comida, ¿vale? Todo aquello que es imprescindible y que de no pagarse tendríamos un problema. El siguiente punto sería el ocio, al que destinaríamos un 30% de esos ingresos que estamos teniendo. Y ocio es pues todo lo que nos gusta, ¿no? Salir, cenas, cine, lo que os apetezca, ¿vale? Y un tercer punto que es muy importante es el ahorro. En este punto ya tenemos que empezar a plantearnos el empezar a hacer de una manera sólida y constante un ahorro todos los meses. ¿Ahorráis de normal? ¿Sí? ¿No? No te da tiempo. No da, no da.
Hay más mes al final del ingreso, ¿eh? Una vez eres padre es lo que tienes. Ay, lo sé, lo sé. Sí. ¿Y ahorráis antes o lo que sobra al final de mes? A ver, cuando se puede, cuando se puede antes. Vale. Si no te lo gastas y un mes ahorras 80 y otro mes ahorras 200. Vale. El primer consejo que os doy es que cuando queráis ahorrar, conforme entre el ingreso, y se pueda, siempre se haga antes. ¿Por qué? Porque luego es mucho más difícil. Es decir, el ahorrar a nadie nos gusta porque al final es privarnos de algo hoy por algo que supuestamente en el futuro vamos a disfrutar. Que sí, que es cierto que lo necesitamos y que es cierto que con la esperanza de vida que vamos a tener, o lo hacemos o vamos a vivir muy mal en el futuro, ¿vale? Pero es algo que no es grato, con lo cual, tener un dinero en cuenta que sabes que tienes que ahorrar, que lo tienes ahí, pero que no lo has apartado, lo más seguro es que cuando acabe el final de mes te lo hayas gastado. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil aún el saber que tienes un dinero ahí que no te puedes gastar y estar todo el rato pendiente de no me lo gasto, al final te lo vas a gastar. ¿Vale? Si está en cuenta y no lo tienes apartado, casi siempre te lo acabas gastando. Con lo cual, siempre que se pueda y esté bien planificado, al principio. ¿Es preciso un 20 al principio? No. Es lo óptimo a largo plazo. Es decir, si podéis ahorrar 10 euros al mes, me vale más. ¿Vale? O sea, al final el ahorro quiero que lo tengáis como que es un hábito que tenéis que hacer sí o sí. ¿Vale? Más vale que sea, me da igual, 1 euro, 5 euros, 10 euros. Dices, es que con eso no voy a nada. Dices, es que lo importante en este momento no es que con eso vayas a algo. Lo importante en este momento es que cojas el hábito y luego cuando te entren más ingresos seguramente ya podrás destinar más. Pero es peor no dejar nada a final de mes que no ahorrar. Vale, tercer punto. Este primer punto es el de seguridad financiera. Este es el primer punto al que deberíais de acceder todos para poder tener una mediana tranquilidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en este punto lo que vamos a confeccionar, los ingresos ya son más grandes que los gastos. ¿Por qué? Porque ya lo hemos presupuestado en el punto anterior. Tenemos que crear un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Un fondo de emergencia es una cantidad de dinero que vamos a destinar no a invertir, sino a tenerlo seguramente en una cuenta remunerada, en algo que sea fácil acceso, ¿vale? ¿Para qué? Para que en el caso de que venga algún imprevisto medianamente gordo, se cubra fácil, ¿vale? Entonces, es el primer punto que todo el mundo debería de acceder para eso, para poder vivir un poco más tranquilo, es decir, que si pasa cualquier cosa, se pueda tirar mano de eso. ¿Cuánto necesitaríamos? Pues bueno, hay tres formas de elegir el importe que se necesitaría. Se puede ser de todos estos ingresos, es decir, ahorrar una cantidad de tiempo que cubra todos los ingresos que estamos teniendo, es decir, imaginaos que ingresáis 1.000 euros, pues tenéis que ahorrar la cantidad proporcional que sea de 1.000 euros. O la parte que cubra todos los gastos, que eso, si habéis hecho esto anterior, sería el 80% de vuestros ingresos. ¿Vale? Y la que no recomiendo, que es esta en rojo, que es únicamente los gastos obligatorios, es decir, que ahorréis solamente la cantidad, ya no teniendo en cuenta ni ocio, sino la cantidad únicamente de gastos de electricidad, hipoteca, alquileres, lo que sea. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a la mínima de que algo de eso aumente o que por cualquier circunstancia la familia crezca o cualquier otro ingreso entre o cualquier gasto entre, con eso ya no lo cubrís. ¿Vale? Entonces, lo ideal es moverse entre esto y esto. ¿Qué más hay que tener en cuenta a la hora de saber cuánta cantidad necesito ahorrar o sobre todo cuántos meses? Esos tres factores. Uno, riesgo. No es lo mismo un funcionario que un emprendedor. Un funcionario necesitará tener dentro de ese colchón el rango más mínimo porque realmente tiene una recurrencia de ingresos todos los meses, y un emprendedor, que los ingresos pueden variar durante bastante tiempo, necesitará tener un colchón mucho más grande, que puede ser a lo mejor de 12 meses o un año. ¿Por qué? Porque al final la idea es que tengáis el colchón suficiente como para que en el caso de que no entren ingresos,
la familia no sufra. Es decir, se pueden seguir cubriendo gastos, podéis reinventaros, podéis buscaros la vida para volver a encontrar un ingreso, ¿vale? ¿Por qué es tan importante lo del colchón? Porque desde ese punto de vista es mucho más fácil encontrar trabajo y encontrar otras cosas. Si buscas desde la necesidad, es decir, si necesitas trabajo ya porque no llegas y te falta, eso, quieras que no, se transmite. Entonces es mucho más fácil que te aparezcan oportunidades o formas de trabajar si vas con la tranquilidad de que no pasa nada, que tienes un margen de tiempo para poder moverte, que si no lo tienes. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, seguimos también. Estabilidad laboral. No es lo mismo, como hablaba, que tengas un trabajo fijo a que realmente seas eventual, que realmente hagas algunos trabajillos. Cuanta más inconsistencia o inseguridad, mayor tiene que ser el colchón, ¿vale? Y por último, paro acumulado. Es decir, no es lo mismo no tener nada de paro o ningún tipo de subsidio al que se pueda acceder que tener a lo mejor los 2 años acumulados de paro o 1 año acumulado de paro, que ya sabes que por lo menos en el caso de que te quedes sin trabajo puedes recibir recursos para durante ese tiempo volver a reinventarte y buscar trabajo. La recomendación mínima es de 3 a 6 meses de gastos. ¿Eso qué implica? Si tenéis unos gastos de 500 euros, ¿vale? De 1.000 euros, por hacerlo redondo. Así mejor. Unos gastos de 1.000 euros implicaría que tendréis que tener ahorrado, primero que nada, de entre 3.000 y 6.000 euros para tener ese colchón. Pensar que esto va antes de pensar en invertir, pensar en cualquier otra historia que vaya después. Porque esto es lo que os protegerá en el caso de que pase cualquier circunstancia, ¿vale? Y además esto, al estar en algo seguro, realmente si necesitáis los recursos y queréis hacer mano de ello, lo vais a poder tener. Entonces, si quiero que os quedéis con algo de toda esta charla de hoy, es que lo primero que tengáis que hacer es esto. Es decir, me da igual que tardéis 1 año, 2 años, me da igual el tiempo que tardéis en hacerlo, pero esto es lo primero, ¿vale? Con esto os irá todo mucho mejor y en el caso de que os cambien las circunstancias por cualquier cosa, vais a poder tirar mano y poder estar más tranquilos, ¿vale? Vale, ya tenemos el colchón. Llega el punto de acumulación financiera. ¿Qué hacemos en este punto? Tenemos que centrarnos en 2 cosas, es decir, ya tenemos una primera barrera de control, es decir, ya tenemos un colchón que en el caso de que pase algo podemos estar tranquilos y nos da margen para poder movernos. Lo siguiente que tenemos que hacer es quitarnos todos los lastres que llevemos encima, como las deudas. Hipotecas no, porque es un tema más a largo plazo, pero préstamos personales, préstamos de coche, préstamos o deudas que tengamos con otras personas, todo esto en este punto deberíamos de liquidarlo. ¿Por qué no lo hacemos antes? Porque es un error muy importante que si nos dedicamos a devolver todas las deudas que tenemos antes de tener el colchón, en el caso de que nos venga algún imprevisto y sea superior a los ingresos que estamos teniendo, vamos a volver a incurrir en deudas, con lo cual nos volvemos a meter en el círculo. Si lo hacemos después, en el caso de que venga cualquier imprevisto y con los ingresos no cubramos, tenemos un colchón para poder cubrir ese gasto, ¿vale? Por eso primero... Cuando tú le debas dinero a alguien y tú tengas un colchón primero, ese alguien te va a decir, lo mío, que todavía estoy dándolo, ¿sabes? ¿Vale? Pues puedes gestionar ambas cosas a la vez. Puedes gestionar ambas cosas a la vez. Es decir, puedes coger... No, tranquilamente puedes. ¿Sabes que el colchón es lo primero que tienes que hacer? Perfectamente puedes destinar mitad para una cosa, mitad para otra. O sea, no priorices devolverlo todo primero, porque en el caso de que te haga falta más dinero, te vas a volver otra vez a meter en deudas y entonces la bola cada vez va a ser más gorda, pero sí que lo que puedes hacer es, o un 75, es decir, de 100 euros, 75 devuelves, 25 te lo vas quedando tú para hacer el colchón, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final
es prioritario que primero tengas el colchón por eso mismo, porque si no, cuando te vuelva a surgir cualquier cosa, tendrás el problema, ¿vale? Pero puedes fraccionar, es decir, no hace falta que no devuelvas nada. Obviamente, en los gastos obligatorios está todas las deudas que estás pagando todos los meses. Es decir, en los gastos obligatorios están las hipotecas, los préstamos y cualquier otra deuda que puedas estar teniendo, que se supone que estarás devolviendo. Y si no, pues hay que plantear cómo renegociarla y devolverla, ¿vale? Y también algo importante en este punto es plantearte nuevas fuentes de ingresos. ¿Por qué? Porque otro nuevo nivel de seguridad, antes de pensar en invertir y en hacer cosas, es el tener otra fuente de ingresos. ¿Por qué? Porque ya tenemos el colchón, es decir, si nos quedamos sin trabajo sabemos que tenemos unos meses para seguir cubriendo las necesidades familiares sin que pase nada. ¿Cuál es el siguiente punto? Intentar plantearnos una segunda fuente de ingresos. ¿Para qué? Para que en el caso de que nos falle nuestro ingreso principal no nos quedemos colgados. Es decir, tengamos una segunda fuente, que a lo mejor no es tan grande como la primera, pero por lo menos va teniendo una recurrencia de ingresos y aparte por debajo tenemos el colchón. Es decir, nos tienen que fallar dos cosas para que empecemos a pasarlo mal, ¿vale? Entonces, tenemos ya dos márgenes para empezar a movernos con relativa tranquilidad y poder, pues si nos quedamos sin el trabajo principal, movernos a otro trabajo, reinventarnos, estudiar, lo que haga falta, ¿vale? Para volver a tener esa fuente de ingresos principal. ¿Consejos que os puedo dar a la hora de monetizar una nueva fuente de ingresos? Tenéis emprendimientos, que en eso idea os puede ayudar. Tenéis economía colaborativa y tenéis también hobbies, que a lo mejor sois buenos haciendo algo y no os habéis planteado remunerarlo de alguna forma y a lo mejor de eso os puede salir una fuente alternativa. No tiene por qué ser igual de grande que la principal, pero sí que os aporte una cantidad de ingresos todos los meses o trimestralmente, da igual, pero que tengáis una recurrencia con ello, ¿vale? ¿Qué preguntas me haría yo para intentar encontrar aquello en lo que podéis sacar un ingreso extra? ¿Qué haces si sientes que te pasan las horas volando? Es decir, ¿qué es para ti algo que es un hobby que lo disfrutas mucho y que realmente de eso podrías sacar rendimiento? ¿Qué te resulta sencillo de hacer pero el resto del mundo lo ve algo muy difícil? Esto es algo muy valioso, es decir, hay cosas que a lo mejor nosotros no le damos importancia, pero que realmente se nos dan muy bien, al resto del mundo le parece súper complicado y realmente de ahí podríais sacar algo de rentabilidad, ¿vale? ¿Hay algo en lo que destaques naturalmente? Va en la línea de lo anterior. ¿Qué habilidades tienes que podrías enseñar a los demás? Esa es la forma también más rápida de a lo mejor generar una nueva fuente de ingresos, es decir, algo que se os dé bien a vosotras o a vosotros y que podáis explotarlo, es decir, podáis enseñar a otra persona a hacerlo. Y el último, que es el de estar más pendiente de cómo está nuestro entorno. ¿Cuáles son las cosas más importantes que faltan en tu entorno y que podrías resolver? Muchas veces, cuando no tenemos alguna idea o no lo tenemos claro, lo más fácil es ver la gente qué problemas tiene y yo puedo solucionárselos de alguna forma. ¿Sí? Pues planteo una fuente de ingresos de ahí, ¿vale? Estas preguntas son para estarse, pensarse, mirar y ver a ver en qué podéis ayudar. Os puede servir también para, en este momento actual, generar una fuente de ingresos principal. Es decir, si encontráis algo que la sociedad demanda o que vuestro entorno, no hace falta irse a algo muy grande, que vuestro entorno veis que necesita y que vosotros podéis explotar de ello, pues podéis plantear a ver cómo podéis solucionarlo. A lo mejor tenéis una habilidad, una forma de hacer las cosas que para el resto del mundo le es muy complicado. Y vosotros ahí tenéis un filón, ¿vale? Quinto punto. Inversión. Bien, ya salió la inversión. Si os dais cuenta, hablamos de inversión cuando ya tenemos un colchón, cuando ya nos hemos quitado la mayoría de las deudas, por no decir todas, y entonces ya podemos plantearnos el invertir para generar. ¿Para qué creéis que sirve la inversión? ¿Para qué creéis que sirven las inversiones?
Para que Para esté. seguir creciendo tanto personalmente como económicamente. Vale. ¿Creéis que las inversiones son para forrarse? No. Vale, me gusta. Muy bien. Las inversiones son para cubrir la inflación. Es decir, su funcionamiento base, con independencia de que podáis ganar mayor rentabilidad o menor, la base debe ser cubrir la inflación. ¿Sabéis lo que es la inflación? Os lo explico fácil. La inflación es el incremento del coste de vida o el incremento de los precios a lo largo de los años. Es decir, el coste de vida todos los años crece. En los últimos años, lo habréis notado, mucho más acuciado que en años anteriores. Y un ejemplo muy clave es ese. Es decir, en 1980, si hubiesen existido los euros en vez de las pesetas, una caja de media docena de huevos te costaría 1 euro. Con ese mismo euro en el año 2000 ya solo podías comprar una caja de 6. Y si hubiesen cajas de 3, en el 2022 o actualmente en el 2025, a lo mejor solo podrías comprar menos de media docena. No te llega. Y no te llega. Con 1 euro no te llega ni para media docena, y eso es verdad. Con lo cual, una forma de cubrirte de esto es con las inversiones. ¿Por qué? Porque la inversión al final lo que hace es que el dinero que tú tienes ahorrado, aparte del colchón, es decir, una vez tienes el colchón, ya el dinero de después es el que vamos a destinar a los objetivos. ¿A qué? Estudios de nuestros hijos, nuestra propia jubilación, comprarnos una casa, comprarnos un nuevo coche dentro de 5 años, lo que sea, el objetivo que tengáis, me da igual. Esto es lo que va a ayudaros a que al cabo del tiempo ese dinero que tengáis ahorrado no vaya perdiendo poder adquisitivo. Es decir, si tenéis 1.000 euros ahorrados hoy, que esos 1.000 euros dentro de 10 años no tengan el poder adquisitivo de que si fueran 500. ¿Vale? Hay dos formas de abordar el tema de las inversiones. ¿Conocíais lo que es el interés simple e interés compuesto? ¿Os suena de algo? ¿Lo habéis oído en algún sitio? ¿Sí? ¿No? Si no, no pasa nada, ¿eh? Aquí estoy para explicaroslo y que sepáis lo que es cada cosa. ¿Vale? Tenemos dos escenarios. Interés simple, interés compuesto. Interés simple es cuando nosotros invertimos. La inversión, invertimos, por ejemplo, en el ejemplo que os pongo, invertimos 1.000 euros todos los años. Nos genera, con un 8%, nos genera 80 euros. Con inversión simple significa que yo todos los años voy a invertir 1.000 euros, pero esos 80 euros que me generan, yo me los gasto, ¿vale? No los reinvierto. Yo, conforme me va generando, me va gastando. Segundo año, tengo los 1.000 del primero, los 1.000 del segundo, me generan 160 y yo esos 160 me los gasto. Y eso nos lleva a que después de 20 o 30 años, porque esto es mirando a jubilaciones, tengamos 31.000 euros ahorrados, porque hemos ahorrado todos los años esos 1.000 euros. Tenemos esos 1.000 euros ahorrados y nos generarían, pues en el año 30, 2.480 euros todos los años. ¿Vale? Aquí hay un problema, y es que el mero hecho de estar sacando el dinero que nos está generando nos está haciendo limitarnos a la hora de generar mucho más capital a largo plazo, ¿vale? Que es la opción número 2, la capitalización compuesta. ¿Esto qué es? Sí. ¿Esto qué es? Reinvertir lo que ganas. Es decir, tú esos 80, tú tienes claro que ese dinero es para la jubilación, para comprarte una casa, para lo que sea, para los estudios de tus hijos, que a lo mejor es dentro de 10 años. Vale, tú dices, vale, el dinero no me lo voy a gastar, los intereses que me está generando no me los voy a gastar, los voy a meter otra vez con el dinero que yo estoy ahorrando para que me genere más. ¿Cuánto más? Pues si os fijáis, a misma proporción, en 30 años, ahorrando 1.000 euros al mes y reinvirtiendo las ganancias, tendríamos 123.000 euros. ¿Por qué? Algo muy simple. Porque aparte de los 1.000 que estamos ahorrando nosotros todos los años, todos los intereses, que no es dinero nuestro, es dinero que se nos ha generado, nos está generando más. Con lo cual, a pocos años no se aprecia tanto, porque a pocos años no le hemos dado tiempo a que el interés compuesto genere. El interés compuesto, cuanto más años le demos, más cantidad nos generará. Entonces, en 10 años, de 11.000 a 16.000, pues bueno, sí, hay diferencia, pero no es tan notable. Pero en 20 años ya más que dobla y en 30 años pues
triplica o más, ¿vale? Muchísimo más. Con lo cual, si no se va a tener necesidad del dinero, que para eso está el colchón, siempre hay que intentar invertir y reinvertir los intereses que se nos generen. ¿Para qué? Para intentar, con la misma cantidad de esfuerzo, porque tanto en este lado como en este tenéis la misma cantidad de esfuerzo, es decir, estáis ahorrando 1.000 euros al año, pero en este os renta mucho más, ¿vale? Para la misma cantidad de esfuerzo. Con lo cual, yo creo que lo más inteligente es, a misma cantidad de esfuerzo de ahorrar, pues por lo menos que nos intente generar la mayor cantidad posible. ¿Os ha quedado claro la diferencia entre uno y otro? Dime. ¿Pero dónde podemos invertir? ¿Dónde podéis invertir? Pues dependiendo de tu perfil de riesgo, dependiendo de la cantidad y el objetivo, pues hay muchos productos, es decir, desde fondos de inversión, desde depósitos, dependerá mucho del objetivo que tengas, del perfil de riesgo y de los conocimientos, ¿vale? Porque ahora lo veremos con unos consejos que os voy a dar. A la hora de invertir hay que saber muy bien lo que se hace, porque al final no os olvidéis que es dinero que estáis ahorrando, es decir, es dinero que os estáis quitando hoy, de disfrutar hoy en algo que os guste, por algo en el futuro, es decir, dinamitarlo en algo que creéis que sin tener los conocimientos, yo creo que es tiraros piedras vuestro tejado, porque al final creer que pues una inversión a lo mejor puede ir mejor o tal, pero sin tener los conocimientos, pues bueno, al final es una cantidad de ahorro que estás dejando de disfrutar hoy por perderlo, seguramente, ¿vale? Triángulo de la inversión. Si el colchón es algo que es importantísimo, algo que grabo a fuego en todos mis clientes y alumnos es el triángulo este. Todas, sin excepción, todas las inversiones se basan en estos tres pilares: liquidez, rentabilidad y riesgo. Todas, me da igual inmobiliario, me da igual criptomonedas, me da igual la que sea, todas se basan en esto. Si algo te da mucha liquidez, como puede ser una cuenta remunerada, mucha liquidez significa que en cualquier momento podemos sacarlo, ¿vale? Obviamente dará menos rentabilidad y también tiene menos riesgo, porque al final una cuenta remunerada no tienes riesgo de perder capital, pero tampoco te va a generar muchos intereses, ¿vale? Con lo cual, coincide. Si tiene poca liquidez, ejemplo claro, un inmueble, ¿vale? Un inmueble no es tan fácil como decir, quiero el dinero ya. No, tienes que ponerlo a la venta, venderlo, liquidarlo, ¿vale? Con lo cual, un inmueble tiene menos liquidez, pero también aporta mayor rentabilidad. Y también tiene un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque en el caso de necesitar el dinero, como tienes menos liquidez, no puedes disponer de ese dinero de manera inmediata, ¿vale? ¿Qué es lo que en la vida va a existir? Algo que sea muy líquido, muy rentable y tenga poco riesgo, ¿vale? Cualquier cosa que os vendan, porque yo lo he denunciado mucho en redes sociales, cualquier cosa que os vendan que sea muy líquido, muy rentable, pero fuera de lo normal, y que encima os digan que riesgo cero, que esto, por muy bonito que sea, siempre funciona o a favor de las agujas del reloj o en contra. Es decir, si algo es más líquido es menos rentable y tiene menos riesgo, y si algo tiene más riesgo es más rentable y es menos líquido. Siempre, siempre. Me da igual la inversión que me traigáis, aunque sea en maquinaria, me da igual, es que en vino, en whisky, da igual, todas las inversiones que hayan. Siempre conforme tengas más liquidez, tendrás más rentabilidad o menos rentabilidad y más o menos riesgo. Nunca va a coincidir que sea muy rentable, muy líquido y que tenga poco riesgo, ¿vale? Eso tenedlo en cuenta en cualquier tipo de inversión que se os pueda plantear, ¿vale? Bueno, ¿dudas sobre el triángulo? Porque esto es importante. ¿Es lógico? Vale. Pues que sepáis que en redes bombardean mucho con estafas de este estilo, ¿vale? Siempre enmascaradas con tema de criptomonedas y hay bastantes denuncias
al respecto porque al final, pues eso, acaban siendo estafas. Vale. Mitos y verdades, la realidad que no te van a contar sobre el tema de las inversiones. A la industria le interesa que inviertas. Es decir, si el banco detecta, banco o cualquier entidad, detecta que tienes una cantidad de ahorro X en cuenta, siempre va a intentar que lo tengas invertido en algún sitio. Tenéis que tener en cuenta que lo que sea colchón, sí o sí, no se va a invertir. Es decir, puede estar en una cuenta remunerada, que es algo que es muy líquido, pero no se va a invertir porque al final es lo que os va a dar esa seguridad. Así que si en algún momento cuando tengáis más cantidad, os llama y os dice, oye, esta cantidad que tienes aquí parada, no. ¿Por qué les interesa? Porque obviamente se llevan comisiones de ello. ¿Vale? Ganan dinero con vuestro dinero. Segundo, el traje es el uniforme del trabajo. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay dos diferencias a la hora de asesorar y de asesores. Hay asesores que son independientes y hay asesores que son comerciales. Es decir, hay asesores que trabajan en banca y que sí que van a velar por los intereses que tengáis vosotros, y hay otros que simplemente tienen unos activos que vender y venís vosotros con unos ahorros y os dicen esto, porque tu perfil tal y cual te toca esto, sin ir mucho más allá. Con lo cual, ¿por qué digo que es el traje? Es el uniforme de trabajo, porque al final que una persona lleve traje o no, a la hora de estar asesorándoos, tenéis que pasar algunos filtros más a la hora de ver si esa persona es realmente profesional y entiende de lo que habla, o realmente no es tan profesional y no entiende de lo que habla. ¿Vale? Porque muchas veces hay objetivos que no van de la mano de la persona que está delante de la mesa. ¿Vale? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Vale. Que alguien sea influencer no significa que sepa de inversiones. Va un poco en la línea de lo anterior. Desde hace unos años hacia aquí se ha puesto muy de moda que ciertos influencers, que a lo mejor no son personas acreditadas financieramente, hablen de finanzas y hablen de inversiones. Hablar de finanzas e inversiones no tiene ningún problema siempre y cuando no haya una recomendación detrás. Y siempre suele haber una recomendación detrás porque suelen tener una retribución de todos los que entren a ese tipo de inversión. Con lo cual, igual que pasaba con la persona que tienes delante en el banco o cualquier otra persona que te hable de inversiones que tienes que validar si sabe de lo que habla o no, con esto pasa lo mismo. Es decir, que tenga millones de seguidores no significa que eso sea prueba inefutable de que sabe de lo que habla. ¿Vale? Pelotazo, dinero fácil y rápido. ¿Cuántos pensáis que se puede pegar un pelotazo invirtiendo? ¿Y de los que estáis aquí, cuántos lo creéis? Si tienes mucha suerte, en plan, si se revaloriza una acción por el contexto que sea, pero pelotazo como tal. Vale. A ver, lo primero que quiero que tengáis claro es que, como os pongo ahí, invertir es la forma más difícil de hacer dinero fácil. Es decir, hay otras formas, muchas otras formas, de hacer dinero fácil que no es invirtiendo. Invirtiendo ni es fácil, ni es rápido, ni os va a cambiar de la noche a la mañana. ¿Con el tiempo? Por supuesto que sí, pero de la noche a la mañana no. ¿Vale? ¿Pelotazos existen? Sí, pero existen para la gente que está formada. Es decir, por ejemplo, alguien que en 2008 tuviera patrimonio, conociera del tema inmobiliario. En 2008 hubo una crisis inmobiliaria y los precios de las viviendas cayeron muy por debajo del valor que le correspondería a lo mejor al ciclo económico en el que estábamos. Alguien que sabe, en ese momento encontró gangas. En acciones o en inversiones más financieras, si una acción tiene, una empresa tiene tiene unas ventas estables y al final tiene unos recursos que ves que también son estables y por lo que sea viene una crisis económica y la acción cae, no significa que esa empresa vaya a ir mal, pero sí que es cierto que estás sacudiendo unas rebajas, es decir,
a un precio en el que es más importante entrar y poder conseguir esa revalorización extra que en cualquier otro momento. Entonces, si estás preparado, si esperas el momento, sí que puedes encontrar los pelotazos. Pero si es que alguien te dice, ven aquí a invertir, que o he encontrado un local, vamos a montarnos algo que seguro que... O he visto que los bares, la gente gana mucho... Bueno, vamos a valorar bien cómo funciona todo y a partir de ahí vamos a ver si realmente es una inversión que nos corresponde a nosotros o no. Preguntar a otros dónde invertir. Si no es alguien profesional que entiende del tema, os recomiendo no preguntar a otros en qué invertir. ¿Por qué? Porque cada uno de los que estamos aquí tenemos unos objetivos de vida diferentes. Por tanto, tenemos unos estilos de inversión muy diferentes. Y a lo mejor yo os puedo decir inversiones que hago yo y que a lo mejor decís, ostras, qué guay. Y os digo, mira, mañana voy a entrar en esta empresa. Y vosotros entráis, pero no conocéis el criterio que yo tengo para salir, o porque la he elegido, o si me voy a esperar 6 meses porque creo que es el tiempo que va a crecer, o si me espero 5 años. Y a lo mejor yo he entrado y he salido, vosotros quedáis allí, cae y dices, ay, pero si decías que esto era una buena inversión, digo, ya, yo es que hace ya un montón de tiempo que ya no estoy ahí. Yo mi criterio era este, y yo lo he seguido y he entrado y he salido. Por eso, cada uno tenéis que tener vuestro propio criterio de inversor. Podéis, dentro de los que estéis a lo mejor formándose en algún estilo o alguna cosa, podéis comentarlo entre vosotros perfectamente y podéis coger ideas buenas entre vosotros. Pero invertir como invierte otro que tiene objetivos diferentes, es decir, quienes sean padres velarán antes a lo mejor por ver cómo ahorrar para los estudios o invertir para los estudios de los hijos que alguien que no, con lo cual asumirá un tipo de riesgo muy diferente que alguien que no. Entonces no os puede servir lo mismo, ¿vale? Punto número 6, ya hemos llegado a la cima, es decir, ya tenemos ingresos igual que antes, que gastos, tenemos nuestro presupuesto, tenemos nuestro colchón, hemos generado una segunda fuente de ingresos, nos hemos quitado deudas más malas, nos hemos quedado a lo mejor con las más largo plazo como puede ser la hipoteca, hemos seguido al siguiente escalón, hemos empezado a invertir para objetivos a largo plazo, para estudios de hijos, para la compra de una casa, para la jubilación. Llegamos al punto último, que es la tranquilidad financiera. ¿Creéis que la tranquilidad o la independencia financiera es eso? ¿Os suena eso? ¿Os gustaría eso? ¿Creéis que se vende como eso? Estar en la playa tirado. Como estoy, sí, es que es el ejemplo más visual, es decir, estar en la playa tirado, sin trabajar muchas horas, sin preocupaciones. Poder pagar lo que sea, cualquier imprevisto sin tener ningún... ¿Pero creéis que es algo tan visual como eso? No, se vende como eso, pero es tener tu día a día normal. Y que si pasa algún inconveniente puedes afrontarlo tranquilamente porque sabes que tienes un colchón que esté sobre para eso. Exactamente. Se vende como eso. Y además os lo recalcarán mucho porque además esto vende mucho. Es esto, viajar, tener deportivo, o sea, lo que queráis, me da igual, que no significa que tener deportivo no sea, si es el objetivo que tenéis, no sea bueno, ¿vale? Pero no es esto, ¿vale? Es más esto. Son puertas que en un primer momento, cuando estáis con el agua al cuello, no tenéis, porque tenéis que levantaros y iros a trabajar y cubrir gastos, y ahí se acaba todo. Pero cuando empezáis a subir, se os abren puertas. Puertas de, estoy cansado de mi trabajo, quiero hacer otra cosa, puedo permitirme el parar y hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque tengo unos ingresos que me cubren de una segunda fuente de ingresos, porque tengo un colchón que sé que no va a pasar nada y mi familia va a estar igual de bien, que quiero reducir mi jornada porque quiero pasar más tiempo con mi familia, que quiero emprender. Realmente creo que es el momento y me gustaría empezar a emprender ahora. Son puertas que se os abren y que podéis elegir más que estar tumbado en una hamaca, que por cierto, estar tumbado en una hamaca en la playa con un ordenador, yo no sé vosotros, pero la arena, si se mete en el ordenador, olvidaos de portátil y de historias, ¿vale? Entonces,
El objetivo máximo de todo el esfuerzo que tenéis que hacer bajo de este es ese mismo, es decir, el objetivo máximo que tenéis que encontrar es el poder estar tranquilos de, en cualquier momento, poder tomar una decisión sin que ello repercuta drásticamente en vuestra situación. Y eso es lo que os traía para hoy. Gracias. ¿Dudas que tengáis de todo esto? Esto es una carrera a largo plazo, ¿eh? Hay que empezar ahora, Literalmente. Esto es una carrera a largo plazo. O sea, no pensáis que esto se consigue en un año, cada uno partiréis de un nivel diferente. Lo importante es que intentéis llegar arriba del todo. Porque os dará esa tranquilidad de que pase cualquier cosa, podáis estar tranquilos. Como pasó hace poco en la pandemia, si tenéis un colchón, si tenéis una fuente alternativa o cualquier historia, si os tenéis que quedar en casa, saber que vuestra familia va a estar bien, o si pasa cualquier otra circunstancia.